I've been in this business 60 years, and success is an amazing animal. It's a very complex animal. It's a lot to eat. There were a lot of things that were bothering Michael because I felt the tension. It was subliminal, but I could feel it a lot, you know. You can't, I'd say he was a happy-go-lucky person, you know, all through his career. Cuando se habla del Olimpo de la música pop, la colaboración entre Michael Jackson y Quincy Jones ocupa un lugar único en la cima como una de las alianzas más laureadas y con mayor éxito comercial de la historia. Pero detrás de los discos de platino y de romper todas las barreras, su trayectoria fue un campo de batalla marcado por choques de egos, luchas creativas y una sed insaciable de control a la par que por su dominio en las listas de éxitos y el aplauso de la crítica. La chispa que encendió la mecha saltó allá por 1978 en el caótico plató de Por el Mago. Ese encuentro fortuito acabaría dando forma al sonido que definiría los años 80, transformando por completo el panorama de la industria musical. Juntos fueron prácticamente los dueños de la década, lanzando obras maestras como Por Off the Wall por el monstruoso éxito, por Thriller por y el enérgico por Bad. Sin embargo, tras 10 años reinando en la cima de la cultura pop mundial, la música cesó de repente, y su colaboración se desvaneció de la noche a la mañana. Con la llegada de los años 90, el silencio entre los dos genios se hizo ensordecedor. Cada uno siguió su camino lanzándose indirectas y manteniendo las distancias. El mundo se preguntaba, ¿qué pudo separar al dúo más rentable de la historia? ¿Fueron simples celos? ¿Una traición profunda, un sabotaje creativo calculado o una mezcla tóxica de todo ello? Vamos a descorrer el telón y a contar con todo lujo de detalles qué fue lo que pasó. La historia arranca en 1978. El escenario era el rodaje de la adaptación de Por el Mago de Oz, con un reparto íntegramente de color, conocida como Por el Mago, por donde Michael Jackson y Quincy Jones conectaron de verdad por primera vez. En ese preciso momento, Quincy ya era un peso pesado consagrado en la industria, con un currículum en bandas sonoras y producción que imponía un respeto absoluto. El hombre ya había trabajado con la realeza de la música. Hablamos de leyendas como Louis Armstrong, Ray Charles, la reina del soul Aretha Franklin y Sammy Davis Jr., por nombrar solo a unos pocos. Incluso había colaborado con Frank Sinatra. Y eso es solo la punta del iceberg. Como era de esperar, era él quien llevaba la batuta como director musical de la película. Al otro lado de la balanza tenías a Michael saliendo de su zona de confort en su debut como actor, interpretando al espantapájaros. A pesar de la diferencia de edad, ambos descubrieron una química artística brutal mientras trabajaban en la banda sonora de la película. Congeniaron primero en el dúo por Ace on Down the Road por junto a la legendaria Diana Ross, y luego encontraron su sintonía perfecta en Por You Can't Win. Michael came over to my house. I'd met him when he was 12 at Sammy's house. He was about 12 years old. And I remember at the Academy Awards hearing Michael, when he was little, sing Ben, the love story about the rat. You know, when Michael was 19, when we first worked together, he was co-starring in, and I was the musical director. I was resisting it for the score of the movie version of The Wiz. We worked on The Wiz first. It was terrific. It's something I always wanted to do. And it was a lot of fun working with all the greats, Sidney Lumet, Quincy Jones. And then I started to watch him, how intuitive he was. He knew everybody's dialogue. He did makeup for 5 hours and he knew all of their songs and all of their dance steps. Michael was a very, very special talent. I mean, really special in every way. In observation, influences, and dancing, and singing, everything. He didn't miss a thing, you know. Because he was so smart and intuitive, you know. He just hooked on to everything and he watched everybody. James Brown, Fred Astaire, Sammy Davis. Mientras Quincy analizaba el talento de Michael, no se daba cuenta de que para Michael el rodaje de Por el Mago supuso un gran avance personal. Fue una vía de escape inmensamente positiva para él. A los 19 años era la primera vez que le habían permitido vivir fuera del complejo familiar durante un largo periodo, y lo que es más importante, lejos del puño de hierro de su padre Joe. Por primera vez en su corta vida, sintió una oleada de inspiración creativa. Por fin era libre para experimentar con su arte y expresar su verdadero yo sin miedo a ser juzgado o criticado de inmediato. Estar en el plató de un auténtico musical de cine, el género que le había obsesionado de niño, era como un sueño hecho realidad. Era una época dorada para Michael y estaba desesperado porque no terminara. Viendo la oportunidad de mantener viva esa energía, se acercó a Quincy antes incluso de que las cámaras dejaran de rodar con una importante propuesta de negocios. Necesitaba saber si el legendario productor le ayudaría a crear su primer y auténtico álbum en solitario como artista adulto. Vino a mí y me dijo, me voy a Epic Records y necesito que me ayudes a encontrar un productor. Le contesté, Michael, no quiero hablar de eso ahora mismo. Ni siquiera tienes cerrada tu canción para la película. Pero a medida que seguíamos trabajando empecé a ver una verdadera madurez en él. Siempre había respetado lo que hizo en Motown Records con los Jackson 5. Ya sabes, temas como por ABC Por y por Dancing Machine, por todos esos éxitos increíbles que grabaron con aquellos grandes productores de la época. Así que finalmente le dije,
Creo que me gustaría intentar producir tu próximo disco porque sentí en él una energía especial que no había visto antes. Su conexión había evolucionado mucho durante la producción de la película, convirtiéndose en una relación de mentor y amigo. El antiguo niño prodigio sentía un profundo respeto por las décadas de experiencia de Quincy y estaba absolutamente fascinado por las carreras monumentales que aquel hombre había ayudado a forjar a lo largo de los años. Michael estaba planeando su siguiente movimiento con mucho cuidado. Estaba listo para romper con la imagen de los Jackson 5 y presentarse de nuevo al mundo bajo sus propias condiciones. Ya no era solo un niño con talento o el miembro de una banda, quería ser visto como una potente figura en solitario, un hombre hecho y derecho. Pero para lograr esa metamorfosis necesitaba un productor con el toque adecuado. Necesitaba a alguien con una sofisticación innegable, alguien que impusiera su autoridad en el estudio. Necesitaba a un visionario que pudiera posicionarlo no como un artista nostálgico de los 70, sino como el ícono pop que definiría a la nueva generación. Sin embargo, cuando Michael volvió a las oficinas de Epic Records y soltó el nombre de Quincy Jones como su productor elegido, los ejecutivos echaron el freno. Al parecer, los directivos consideraban que Quincy era un dinosaurio demasiado anclado en el mundo del jazz para entender el mercado del pop y el R&B contemporáneo que Michael intentaba conquistar. Pero Michael no se rindió. Volvió a Epic, defendió su postura con una determinación feroz y se negó a aceptar un no por respuesta hasta que la discográfica finalmente cedió. Una vez que recibió luz verde, no se trató solo de la firma de un contrato o del inicio de una sesión de grabación. Marcó el génesis de una nueva era, el amanecer del Michael Jackson que el mundo llegaría a idolatrar. Acabábamos de terminar la película cuando estalló todo el drama. Mijail entró una tarde con los ojos rojos e hinchados, con un aspecto completamente desolado, y soltó la bomba. «Oye, los ejecutivos de Epic no quieren trabajar contigo. Le dijeron Quincy es demasiado jazzístico, muy de la vieja escuela, ¿sabes?» Le miré directamente a los ojos y le dije: «Michael, escúchame. Todo va a salir bien. Más que bien. Confía en mí». Y gracias al cielo Michael volvió a entrar en esa sala de juntas y luchó por mí. Les dijo: él va a hacer este proyecto y punto. Tienes que entenderlo, todo el mundo en Epic Records sin excepción decía: de ninguna manera, esta colaboración no va a funcionar. Y sinceramente a mí me encanta ese tipo de escepticismo. No hay nada que me encienda más que cuando alguien subestima lo que puedo aportar. Es el combustible definitivo. Cuando empecé a trabajar con él, hasta su propio padre y los expertos de la industria susurraban: no puedes hacerlo más grande de lo que ya es. Yo me limité a sonreír y a decir: eso ya lo veremos. Y bueno, una cosa llevó a la otra y la magia empezó a surgir. Durante las sesiones de grabación de Off the Wall, Quincy y Michael no solo trabajaron juntos, forjaron un vínculo creativo indestructible. Jones tomó el control absoluto de las sesiones, utilizando la tecnología de estudio más puntera de la época y aplicando su legendaria y meticulosa disciplina de producción para construir un paisaje sonoro completamente nuevo en torno al increíblemente distintivo rango vocal de Jackson. El resultado de este esfuerzo fue una nueva e innegable dirección para el artista. El disco no solo tenía canciones, encarnaba la transición de Michael a una superestrella mundial rebosante de optimismo y una energía eléctrica contagiosa. Off the Wall fue un auténtico bombazo, produciendo 4 enormes éxitos que entraron en los 10 primeros puestos de las listas. Estamos hablando de clásicos atemporales como Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, el tema que da título al álbum Off the Wall, y la desgarradora She's Out of My Life. El proyecto le valió a Jackson su primer premio Grammy en solitario, llevándose la estatuilla a la mejor interpretación vocal masculina de R&B por el sencillo principal del álbum. Percibí una profundidad en él que el público aún no había escuchado. I felt a lot of things inside that nobody had heard before. Untapped vocal equipment that could take him even much further. You know, one gift that you hope you have is to be able to see something before it happens, and then work backwards into detail to see how to figure out how to get there. You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of their record. Because you have to call up and say, who was that singing? And, you got a rough time. So we hit the first one, and the first album, Michael was on the road most of the time with the brothers, and so he did 2 songs in there, and I got 1 track I had with the brothers Johnson on Get on the Floor. Yes, Michael does not use any profanity, ever. Right, Smelly? No, and so when it got good, we said, that's enough. He said, don't say that, it's smelly jelly. And up to that point, Michael's most emotional moment was Ben. He was singing about a love affair with a rat. So I steered him to a lot of songs like She's Out of My Life, which I was saving for Sinatra. And he cried at the end of it every time, and so I just left it on the record, the crying, because it was a very real emotion, And the result was Off the Wall, an album that featured Rock With You, She's Out of My Life, and Don't Stop Till You Get Enough. And it was the biggest black album in the history at that time. All the guys who were bad mouthing me, this, and it saved their jobs. It really did, So they got Scott as a way of evening things out. If you set your vision high enough, and you only get 50%, you're doing pretty good.
Well, so you keep it real high, like no boundaries at all. Para 1982 el álbum había vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo, consolidando su lugar como el álbum más vendido jamás lanzado por un artista negro hasta ese momento. Dejando atrás su estrellato infantil en la Motown, Jackson se había consolidado como un artista solista adulto y vibrante con este rompedor disco de influencia disco. Sin embargo, a pesar de estos logros impresionantes y cifras de récord, Jackson estaba sorprendentemente desolado por el resultado del disco, sintiéndose decepcionado tanto por la crítica como a nivel comercial. Expresó en privado lo furioso y molesto que estaba por el bajo rendimiento que percibía de Off the Wall, sintiendo en su alma que merecía el premio Grammy a la grabación del año. Desde el punto de vista competitivo de Michael, él y Quincy Jones habían producido una auténtica obra maestra, y todo lo que recibió a cambio fue lo que sintió como un gesto condescendiente de los votantes de los Grammy, quienes en su opinión todavía lo veían como aquel niño mono con buenos pasos de baile del show de Ed Sullivan. Por lo tanto, Michael Jackson afrontó la grabación de su siguiente LP con una determinación competitiva feroz, casi aterradora, motivado enteramente por la amarga decepción que sentía y su absoluta negativa a ser ignorado de nuevo. Con una concentración total, Michael se propuso estudiar a los grandes, ensayar sin descanso y crear algo tan increíble que fuera imposible de ignorar para cualquier persona en el planeta. En general, a Michael Jackson le frustraba el estándar de la industria de hacer álbumes con un solo éxito bueno, mientras que el resto de las pistas eran como caras B o de relleno. El cantante dijo la famosa frase: "Desde que era un niño pequeño estudiaba composición musical, y en realidad fue Tchaikovsky quien más me influyó. Si tomas un álbum magistral como la suite de El Cascanueces, cada una de las canciones es un temazo. Todas. Así que me hice la pregunta, ¿por qué no puede haber un álbum de pop moderno en el que cada canción sea un temazo?". Con su siguiente disco, Jackson quería llevar sus capacidades creativas más lejos de lo que ninguna estrella del pop lo había hecho antes. Con este objetivo en mente, durante la grabación de Thriller en 1982, la colaboración de Quincy y Michael se expandió. Michael ganó mucha más confianza en su propia habilidad para componer, y empezó a mantenerse firme sobre cómo debía producirse exactamente el disco y cómo debía sonar. El choque de sus personalidades tenía todos los números para acabar en catástrofe, pero sorprendentemente no fue así. Al contrario de esa tensión surgió oro puro. Ambos eran unos maniáticos del control, obsesionados con la perfección, lo que convirtió sus sesiones en el estudio en un mítico pulso de titanes. Michael recordaría años más tarde que él siempre era el que tiraba del carro para experimentar con sonidos futuristas y vanguardistas. En el otro extremo estaba Quincy, con sus profundas raíces en el jazz y la teoría clásica, intentando siempre reconducir todo hacia arreglos más tradicionales. Sin embargo, justo en el ojo del huracán, encontraron el equilibrio perfecto, y crearon un sonido por el que no pasa el tiempo. Michael diría que Quincy simplemente poseía un estándar de excelencia innegable, una búsqueda implacable de la perfección absoluta, y cualquiera que tuviera la suerte o la desgracia de compartir estudio con él sabía cómo funcionaba. Te agotaba hasta la extenuación, obligándote a grabar una sola toma vocal una y otra vez hasta que quedara impecable. La gente se preguntaba si era una pesadilla trabajar con él, pero a Michael le encantaba esa presión. Él decía: "No, de hecho me encanta que me lleven al límite". Insistía en que Quincy no era difícil sino exigente. Quincy decía: "Eso es precioso, ya tenemos la toma". Pero acto seguido, sin dudarlo un instante, preguntaba: "¿Puedes darnos solo una más?". Seamos sinceros, la colaboración entre ambos durante esa época no fue precisamente un camino de rosas. Mientras grababan las pistas de Billie Jean, Michael Jackson y su productor estrella tuvieron constantes encontronazos sobre la dirección que debía tomar la canción. Durante años corrió el rumor de que Jones pensó en un principio que el tema era demasiado flojo como para incluirlo en la selección final del álbum, aunque él ha pasado años desmintiendo esa historia. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que Jones detestaba la maqueta. El problema principal que le veía era esa legendaria línea de bajo, concretamente la intro de 29 segundos, y su intención era meterle un buen tijeretazo. Michael, no obstante, se plantó en sus 13, y se negó en rotundo a ceder. Según cuenta Jones textualmente: "Esa introducción de Billie Jean era tan larga que te daba tiempo a afeitarte entero antes de que empezara la voz. Le dije que teníamos que llegar antes al estribillo, pero Michael afirmó que ese ritmo era lo único que le hacía querer bailar. Y en este negocio, si el rey del pop te dice que un ritmo le incita a bailar, te callas y escuchas". Así que, como era de esperar, Michael se salió con la suya. Jones también tenía un serio problema con el título de la canción, algo que visto ahora parece una locura. Propuso cambiar el nombre a Not My Lover porque le preocupaba de verdad que la gente pensara que la canción trataba sobre la famosa tenista Billie Jean King. Una vez más, Jackson se mantuvo firme y se negó a renunciar a su visión artística. La cosa se complicó aún más cuando Michael exigió aparecer en los créditos como coproductor. Consideraba que el producto final era casi idéntico a su maqueta casera, y quería los royalties adicionales que conllevaba ese título. Jones le cerró la puerta en ambas peticiones, negándole tanto el crédito como el dinero. El conflicto fue tan grave que se dice que ambos se retiraron la palabra durante días.
Años después, Jones echaría más leña al fuego al afirmar que la inspiración de Jackson para ese ritmo icónico no era precisamente original, señalando directamente a State of Independence. Se trataba de un tema de Donna Summer que el propio Jones había producido y en el que irónicamente Michael había hecho los coros. El compositor John Anderson intervino diciendo textualmente: básicamente tomaron ese riff y le dieron un toque más funky para Billie Jean. Pero bueno, así funciona el mundo de la música, las ideas se mezclan. Por su parte, Daryl Hall del dúo Hall & Oates afirmó que Michael le confesó una vez que el ritmo en realidad fue robado de su éxito de 1981 I Can't Go For That No Can Do. La reacción de Hall no tuvo precio. Básicamente le dijo, cito: "Oh, Mijail, ¿a quién le importa? Lo hiciste de una forma completamente diferente a como lo hicimos nosotros". Aunque estas anécdotas son legendarias, ninguna de las dos acusaciones ha sido probada oficialmente ante un tribunal. Más tarde, Quincy expresó su frustración afirmando que la historia de que odiaba a Billie Jean era una auténtica basura. And this whole fallacy about me not liking Billie Jean is a lie. It is. It's some lie that started somewhere, because anybody could hear that record's a smash. And also, I know where it came from. He claims Michael Jackson was a thief, claiming he stole songs from all kinds of artists. And he talked about Donna Summer's State of Independence and Billie Jean. The notes don't lie. He was as Machiavellian as they come. Well, I think when he's saying stole, he's not saying he actually stole songs from them. He's saying he got a lot of the bar inspiration from it. Despite the tension, Billie Jean became a global phenomenon, alongside other hit singles from the album, including Beat It, Wanna Be Startin' Something, Human Nature, PYT, Pretty Young Thing, and the title track, Thriller. Their wildest ambitions were realized, and by early 1984, Thriller had become the best-selling album of all time. Almost overnight, Michael Jackson and Quincy Jones transformed from respected industry figures into the most powerful creative partnership in music, their collaborative magic reshaping the landscape of pop forever. Everybody goes into a studio to make the biggest record in the world. Sure. And everybody's always surprised when it isn't the biggest record in the world. Surprised when it's not. It's supposed to a lot of hard work. We spent a lot of time laying down on the ground at midnight. Yeah, sleeping. 18 hours a day like you're doing today? It was more than 18. Oh, man. We were sleeping out on the couch. Wake up, mix it, go back to sleep. They were carrying the second engineers out on stretchers, and musicians too. They were tired, you know. But we were just all wired up and stoked up and just into it, you know. It's a question of doing something over and over and over and over again until you get it right and you figure out what it's about. One thing that I think worked for us is we didn't have time for paralysis from analysis. We made Thriller in 8 weeks. And everything was just right. Again, you know, if you just get out of your own way and let that force go to work, that's what happened. What we do is once I get those 9 songs on their feet, in the 9 songs, relatively, what are the 4 weakest? You take those 4 out, which we substituted with a Human Nature, and we added Lady in My Life, wrote PYT, and added Beat It and Human Nature. And that together with Billie Jean, and them starting something in Thriller, it's over, you know, because you got that magic, you know. And then on top of that, MTV and Michael rode each other to glory, because this was the beginning of that. This was when MTV wasn't playing black records, remember? Yeah, and I do. Rick James, they were screaming at Motown about Super Freak and all that. And so we were down in Acapulco with Steve Ross. So what's coming out with Michael next? I said, Billie Jean. I said, it goes on. At first, they didn't know what Thriller was about. The tune, they didn't have a clue. And the song didn't make sense to anybody until the video was made. Because, you know, that's a lot of weird stuff on there. You know, Vincent Price, the king of terror, you know, doing the Edgar Allan Poe type rap in the middle of a pop record like that. And people said, what? 14-minute video. And it was received like a feature film almost all around the world. Michael, I think this is going to be the Citizen Kane of the videos. I really do. It's going to be the most revolutionary thing in the history of the videos, you know. Well, the videos are getting to be... I mean, it's a new art form now, but I think this is leading the way. Beat It, and this one is leading the way. MTV changed the music business, and Michael and MTV would not have been able to do what they did without each other. They rode each other to glory. The video's standard has not changed since then. Britney Spears does the same thing. Madonna does the same thing. The foundation
the template was laid back then. The album, after being out 13 or 14 months, went up to 1.5 million copies a week in sales for 4 months, which was #1 for 37 weeks. Now, how many record albums did this thing end up selling? 38 38 million. 38 million. 45 million. 56 million. 110 million albums, and became the biggest selling album in the history of music, selling anywhere between, we still don't know, 67 to 104 million albums. You still can't find out. This was pre-RIAA. So when you did the playback for Billie Jean, or for any of the songs on there, was there a moment where you said to yourself, we've done something different, special? No, but that was the whole plan in the beginning, man. You go through 800 songs to get 9, that's not casual. Tienes que rebuscar entre 800 canciones distintas solo para encontrar las 9 perfectas, y eso no es un pasatiempo, es un trabajo agotador. Sin embargo, alcanzar ese nivel estratosférico de fama trajo consigo una nueva toxicidad que empezó a filtrarse mucho más allá del estudio de grabación. A medida que se acercaba la temporada de premios, Jackson se obsesionó con asegurarse de que se le atribuyera hasta la última gota de mérito por esa obra maestra. Tras conseguir la cifra récord de 12 nominaciones a los Grammy, corrió el rumor de que estaba empeñado en batir el récord de trofeos ganados en una sola noche. Según su antiguo jefe de prensa Bob Jones, Jackson supuestamente empezó a mover hilos en la sombra presionando a los responsables de los Grammy para que cualquier premio al productor fuera directamente para él, pasando por encima de Quincy. Pero Quincy Jones no era un fantasma. Su nombre figuraba claramente en los créditos oficiales junto al de Jackson como arquitecto del álbum. Bob Jones destapó más tarde el pastel escribiendo: "El rey maniobró con fuerza para que Quincy no se llevara ese Grammy, porque no quería compartir el foco con absolutamente nadie". Una fuente del entorno de la familia Jackson corroboró esto, afirmando que Michael sentía que él había hecho todo el trabajo duro que era su sonido y que todo el mundo lo sabía. Insistían en que el sonido característico pertenecía únicamente a Michael, intentando borrar la colaboración. Pero Quincy, un hombre orgulloso que conocía su valía, se mantuvo firme y acabó subiendo a ese escenario para recoger el premio justo al lado de Jackson. Aunque sonreían para las cámaras esa noche, los que conocían la situación creen que ese fue el momento exacto en que la relación se rompió para siempre. Ese fue el punto de inflexión en el que Quincy probablemente se dio cuenta de que a pesar de su larga historia juntos, Michael solo miraba por sí mismo. Aún así, en esta industria el dinero manda más que los sentimientos, y con el imparable éxito de Thriller, abandonar esa gallina de los huevos de oro habría sido una locura. Así que se tragaron su orgullo y se unieron una última vez para intentar que sonara la flauta por segunda vez. Anyone who says they figured out how to make records to sell more than 50 million records is lying and smoking Kool-Aid. Doesn't work like that. You just find a group of songs to touch you and give you goosebumps. That's why I go by my goosebumps. I don't need survey groups or anything like that. And let the rest take care of itself. Quincy Jones is a wonderful person. Not only is he an incredible producer, he is a wonderful man. He is such a family person. And I love him, and we have made history together, and I'm thankful. And it freaked me out because I was worried about Michael, because in June of '84, People magazine did a cover on him with no interview. He didn't do interviews. The next week they did another cover on him with no interviews. And the third week, interviewing the whole issue about him and no interviews. And I think Mike kind of snapped him there a little bit, you know. It can, because if you're not spiritually grounded, you know, strange animal, you got to be ready for success, boy. Because it's, you think you deserve it, all that adulation, all that money, or you think you don't deserve it and you're fooling everybody. Intentar superar un éxito descomunal como Thriller era básicamente una misión imposible, y el peso de esa expectativa se sentía en cada segundo de las sesiones de grabación de Bad. Michael Jackson sentía una presión intensa y abrumadora por mantener la histeria colectiva que su álbum anterior había desatado. Estaba desesperado por demostrar que su enorme éxito no había sido pura casualidad. Los directivos de CBS y toda la industria musical vigilaban cada uno de sus movimientos como halcones, creando una olla a presión de fama inmensa que lo asfixiaba tanto desde fuera como por sus propios demonios internos. Cuenta la leyenda que llegó a coger un rotulador y escribió un objetivo muy concreto en el espejo de su baño: 100 millones. Estaba obsesionado con que su siguiente álbum tenía que vender 100 millones de copias, con la meta de superar con creces los récords demoledores que ya había establecido con el coloso de Thriller. Sin embargo, a pesar de que Quincy Jones era famoso por su carácter tenaz y ambicioso, hasta él era lo bastante realista como para saber que no puedes entrar en un estudio con una cifra tan desorbitada en la cabeza y esperar que se materialice sin más. La auténtica magia musical tiene que surgir de una forma mucho más orgánica.
No puedes forzar que un rayo caiga 2 veces en el mismo sitio simplemente exigiéndolo. Los superpoderes de Quincy, su oído para elegir canciones, la secuenciación perfecta y su capacidad para dar cohesión a un álbum eran fundamentales, pero para entonces la dinámica entre las dos leyendas estaba cambiando radicalmente. Su sintonía se estaba perdiendo cada vez más y Michael empezaba a cuestionar abiertamente el rumbo que marcaba Quincy, sintiendo que el alumno estaba listo para superar al maestro. La tensión alcanzó su punto álgido en 1987 cuando Quincy organizó que Prince participara en un dueto con Michael en el tema principal Bad, soñando con un choque de titanes. Según una fuente cercana a la familia, Michael admiraba a Quincy con la misma reverencia que sentía por el fundador de la Motown, Berry Gordy, considerándolo la máxima autoridad. Por eso cuando Quincy consiguió que Prince aceptara colaborar en la canción, Michael pensó que funcionaría únicamente porque confiaba en la promesa de Quincy de que era la decisión correcta para su carrera. Pero a Michael le pilló por sorpresa porque no sabía que Quincy había acordado dar a Prince el crédito principal en su propia canción, y cuando ese detalle salió a la luz el acuerdo para el dueto se vino abajo por completo. Sigue siendo un misterio quién canceló el proyecto finalmente, pero cuando Prince empezó a airear públicamente en la prensa el fracaso de la colaboración, la cosa se puso fea. Se dice que Michael perdió los estribos por completo y culpó directamente a Quincy de toda aquella situación bochornosa. Resultó dolorosamente evidente que Jackson y Jones mantenían desacuerdos constantes y de fondo sobre el camino musical que Michael debía seguir en el futuro. Tal y como Jackson reveló en su autobiografía de 1988, Moonwalk admitió, y cito: "Discutimos. No estamos de acuerdo en algunas cosas. Si tenemos roces suele ser por el material nuevo y el uso de la última tecnología. Yo le decía a Quincy, mira, la música cambia constantemente y tenemos que ir un paso por delante". Claro, juntos prácticamente habían conquistado toda la industria musical con Off the Wall y Thriller, estableciendo un nuevo listón para todos los demás. Pero durante la grabación de Bad, Jackson exigió mucho más control creativo y le preocupaba cada vez más que Jones no estuviera en sintonía con las nuevas tendencias de un panorama musical que cambiaba a toda velocidad. Irónicamente era Quincy Jones quien en realidad estaba tratando de innovar, queriendo que Michael incorporara elementos de hip hop en su sonido para el disco Bad. Quincy recordó más tarde, y cito: "Recuerdo que cuando estábamos haciendo Bad traje a Run DMC al estudio porque veía perfectamente lo que se venía encima con la ola del hip hop", afirmó. Mientras tanto, Michael se desahogaba con su manager Frank DiLeo, menospreciando por completo el instinto de Quincy. Le dijo a Frank: "Creo que Quincy está perdiendo el norte y ya no entiende el mercado. De hecho, no sabe que el rap está muerto". Fue un error de cálculo garrafal, teniendo en cuenta que esto ocurrió justo antes de que NWA irrumpiera en la escena musical. Y con el lanzamiento de álbumes como It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, todo apuntaba a que Jones, con 54 años, estaba en realidad más conectado con el futuro de la música que Jackson con 28. Hubo un tiempo en que Michael sin duda veía a Quincy como una figura paterna sustituta, a alguien que podía guiarle y apoyarle emocionalmente de formas que su propio padre biológico nunca hizo. Pero ahora, tras haber luchado por liberarse de las tóxicas ataduras de su dinámica familiar, recelaba de cualquiera que intentara controlarlo. Jackson se estaba rebelando activamente contra cualquier figura de autoridad que quedara de su pasado, intentando reafirmar su independencia de la manera más agresiva posible. En lugar de escuchar a sus mentores, Michael empezó a rodearse de un círculo cerrado de aduladores que validaban hasta sus decisiones más audaces y reforzaban sus crecientes ambiciones, por muy desconectadas de la realidad que estuvieran. Quincy Jones, sin embargo, se negó a ser uno de esos psicofantes. Cuestionaba las decisiones de Michael constantemente durante esa etapa tan volátil. Esto incluyó enfrentarse a él directamente por el aclaramiento de su tono de piel y expresar su profunda preocupación por la transformación física cada vez más drástica que sufría a base de cirugía. Quincy estaba sembrando la duda justo en el momento en que Michael estaba decidido a afirmar un control total y absoluto sobre su identidad y su futuro, lo que creó una brecha insalvable entre ellos. Their relationship was very close. I think there was that, father-son thing. I think that was the natural thing to happen. Boy, the relationship with a producer and an artist is really special. And it's no room for BS at all. It's got to be pure, it's got to be love and respect. Well, you can't be an effective producer unless it's love. You have to love them enough to give them a thorough examination silently. Was he comfortable in his own skin? I'm not sure. At times I didn't think so. Well, I don't think he would have gone through the surgical things he went through. Well, something was wrong because somehow I think with just what was happening to his face, and I used to give him a hard time about the chemical peels and everything else, and he always would tell me things like,
I have a blister on my lungs and all those kinds of things, and I swear I've got this disease and so forth. It's getting chemical peels and everything, and I don't know, in a way it was in denial. He wanted to look different. Lo que fue un proceso relativamente rápido de 6 meses para producir por Thriller se convirtió en un maratón agotador de 2 años y medio para terminar el álbum por Bad. Cuando salió el disco fue sin duda un éxito monstruoso y abrió nuevos caminos por sí solo. Sin embargo, vivió bajo la enorme sombra de su predecesor. Simplemente no pudo eclipsar el fenómeno pionero e irrepetible de por Thriller y en comparación Michael lo consideró una decepción tanto comercial como de crítica. Después de todo, Jones fue injustamente señalado como el chivo expiatorio por la incapacidad de por Bad de superar los récords de ventas y premios de por Thriller por un sentimiento que se agrió después de que Jackson se fuera de los Grammy de 1988 con las manos vacías. Chito llegó a pensar que me estaba quedando viejo para esto, que estaba perdiendo mi toque solo porque por Bad no vendió 100 millones de unidades. Tuve que sentarlo y decirle, Michael, contrólate. No puedes acostumbrarte a vender 50 o 60 millones de álbumes cada vez que sacas algo. Vamos, hombre. No puedes mirarme a la cara y decirme que vender 30 millones de copias es un fracaso. Pero dime, ¿no sentisteis un poco decepcionados creativamente y en ventas con el LP Bad? Weren't the two of you kind of disappointed creatively and sales-wise on the Bad LP? Disappointed with 22 million albums? No, not at all. I mean, if you look at it in relationship to Thriller, which is 40 million, but that's insanity to think you're going to do that again. 22 million albums is a lot of records. I wasn't disappointed. I've been in the business too long to be disappointed with 22 million. There's stories about, I mean, you've talked about it before, that it wasn't easy, your relationship together working on these records. It was challenging at times. Was that a hindrance, or did that actually help create what you... Listen, what am I going to learn from Michael, man? I don't want to be a singer and a dancer, but everything else he doesn't have, we had, you know. So I didn't ask him about anything. We told him what songs he was going to sing. The producer has to do that, you know. You don't ask him what songs he's going to sing. Cuando el ciclo del álbum por Bad alcanzó su punto álgido, el magnate de la industria David Geffen empezó a susurrarle al oído a Jackson aconsejándole en sus futuras negociaciones de contrato con Sony. Se dice que Geffen planeó un golpe maestro orquestando el despido del abogado de Jackson John Branca y de su manager de toda la vida Frank DiLeo, y finalmente presionó para que despidieran al propio Quincy Jones. Según Jonesito, miembros clave del séquito de Michael, incluido su nuevo asesor legal, le susurraban constantemente al oído que yo me estaba llevando demasiado crédito. Aunque la producción de Quincy había cosechado un éxito innegable en 3 álbumes históricos, es difícil argumentar que por Bad fuera musicalmente más innovador que los nuevos sonidos de productores como Jaman Lewis L.A., Rady Babyface o el rey del New Jack Swing Teddy Riley. Jackson sentía que los vientos estaban cambiando y sabía que un cambio radical era inminente. A principios de los 90 decidió dar un giro en una dirección completamente diferente, un futuro sin Quincy Jones a su lado. Después de pasar los 80 dominando la industria y rompiendo todos los esquemas de lo que una estrella podía llegar a ser, Jackson estaba desesperado por volver a estar en la vanguardia. Necesitaba otra gran reinvención para seguir siendo relevante, y sentía que no iba a encontrar esa chispa con su productor de siempre. De todas formas, el propio Jones no tenía ningunas ganas de pasarse otros 3 años de su vida encerrado en un estudio trabajando en un solo proyecto. Cito, no voy a pasarme 3 años metido en el estudio solo para hacer un álbum con Michael o con cualquier otro. Le dijo al Chicago Tribune en 1995, cito, demasiado tiempo, muchísimo tiempo. El proceso de por Bad fue simplemente demasiado largo como para soportarlo de nuevo. Well, I think at one point he probably felt that I wasn't in touch with the market anymore, because I remember when we were doing Bad, I had DMC in the studio. Because could see what was coming with hip hop. He was telling Frank DiLeo that I think Quincy's losing it, you know, and doesn't understand the market anymore. He doesn't know rap is dead. This was 1987. Rap hadn't even started. And by the time we did Back on the Block, you know, 1992, it was all rap. And at that time, Michael's playing was going after all of the big rappers. Whether it was Teddy Riley, whatever, all the rap producers to spend 5 times what they were paying me, you know, to produce his records and so forth. I'm kind of curious, why didn't Michael Jackson sing on the album? He said the president of his company didn't want him to sing on my record. La realidad es que ninguno de los álbumes de Jackson posteriores a Jones superaría jamás las cimas creativas o comerciales que alcanzaron juntos.
Aunque gran parte de este declive puede atribuirse a los interminables escándalos y polémicas que rodearon a Michael Jackson hasta su trágica muerte en 2009, aquellos álbumes posteriores carecían posiblemente de la estricta disciplina, el pulido sónico y la cohesión que se encuentran en Por Off the Wall, Thriller, Por y Por Bad. Jones, sin embargo, siempre restó importancia a su papel fundamental en esas obras maestras, diciendo humildemente, cito, «Eso no tiene nada que ver con una sola persona. Es la combinación mágica de nosotros dos trabajando juntos». Por el contrario, con álbumes como Dangerous Story y Blood on the Dance Floor, la producción se convirtió en un auténtico caos, con un sinfín de colaboradores entrando y saliendo del estudio. Invincible siguió esa misma tónica, con un carrusel de productores que, según muchos críticos, terminó por destrozar la coherencia sonora que había caracterizado sus primeros éxitos. Desde que el mundo se detuvo con el trágico fallecimiento de Michael Jackson en 2009, el legendario Quincy Jones se ha visto envuelto en una batalla legal de alto calibre, una lucha de titanes contra el gigante Sony Music por unos cheques de royalties que no cuadran. Jones sostiene con firmeza que todavía se le debe una fortuna inmensa por las obras maestras revolucionarias que él y Michael crearon juntos, trabajos que Sony ha seguido explotando hasta generar miles de millones. Cuando se le preguntó por su último encuentro, el recuerdo era nítido. When was the last time you saw Michael? In London. He was trying to get us back to do another album, and he wanted to bring the kids over, you know. Something else was going on, and he said, let's do it in L.A. And I was coming back from China. I got in Luxembourg, and the Duke and Duchess had a band there, and welcomed us and everything else. And in the car on the way home, they said, by the way, Farrah Fawcett Edmund Band and Michael Jackson just died. I freaked out. I couldn't believe it, Now that there are several days have passed by, have you had a chance to really process this? Absolutely not. It's almost surrealistic, and I have no way of processing it. In my wildest dreams or nightmares, I never thought that he'd leave before me. It's very hard to accept. I know I'm in a big state of denial here because I can't believe it. I'm 76 years old and he's 50, and he's not with me anymore. And because our souls had to be connected to do what we did in the 80s, It had to be. There was a divinity involved there. I miss my little brother, really do, and I just still cannot process the fact that he's no longer with us. I love him. There's all this stuff after Bad. What do you think of? What do you think of that? Huh? What do you think of the Michael stuff after you? They're trying to make money, and I understand it. Everybody's after money. The state, the lawyers, about money. Do you like it? Does it bother you they're still putting out music? Yeah. Yeah, but it's not my business anymore. Quincy Jones is taking Sony Music and the estate of Michael Jackson to court. The music producer says he is owed millions in royalties generated from some of the King of Pop's biggest hits after his death. Quincy Jones has been awarded $9.4 million in the Michael Jackson royalty trial. Now, Michael Jackson's estate is saying that judgment is too much and it's unfair to Michael Jackson's heirs. So they are trying to say that is not proper, not correct. You wouldn't have all of that if it wasn't for Quincy Jones. Quincy Jones laid that foundation with Off the Wall and Thriller. Following the court's decision, Jones said in an official statement, "This lawsuit was never about Michael. It was about protecting the integrity of the work we all did in the recording studio and the legacy of what we created." Le molesta que sigan sacando estos temas y admitió antes de resignarse al hecho de que ya no es un asunto que le incumba. Tomando cartas en el asunto, Quincy Jones interpuso una demanda masiva tanto contra Sony Music como contra el patrimonio de Michael Jackson, llevando la disputa a la opinión pública. El magnate de la música afirmó que le estaban escatimando millones en royalties generados por los mayores éxitos del rey del pop, que seguían amasando fortunas mucho después de su muerte. En una victoria contundente, un jurado finalmente le concedió a Quincy Jones la asombrosa cifra de $9,4 millones en el juicio por los royalties, validando sus reclamaciones por pagos insuficientes. Sin embargo, el patrimonio de Michael Jackson contraatacó de inmediato, argumentando que la sentencia era desorbitada y fundamentalmente injusta para los herederos de Jackson. Lanzaron una contraofensiva legal y de relaciones públicas, insistiendo en que el pago era improcedente y carecía de base legal. Pero sus defensores argumentan que el imperio Jackson ni siquiera existiría sin Quincy Jones, el arquitecto que sentó las bases con fenómenos culturales como Off the Wall y Thriller. Una vez dictada la sentencia, Jones emitió un comunicado oficial aclarando su postura.
Esta demanda nunca fue por algo personal contra Michael. Hizo hincapié en que la batalla legal se centraba estrictamente en proteger la integridad artística de sus sesiones de estudio y en garantizar que el legado de lo que construyeron fuera respetado económicamente. En los últimos años, el icónico productor se ha quitado los guantes volviéndose cada vez más directo y polémico al hablar de las costumbres y el carácter de Jackson. Durante una explosiva entrevista con Vulture en 2018, Jones soltó una bomba al afirmar que el rey del pop robó melodías y canciones de otros artistas. Continuó describiendo a Jackson como increíblemente avaricioso, señalándolo específicamente por negarse a dar parte del crédito de autoría al teclista Greg Phillinganes por el éxito Don't Stop Till You Get Enough. Jones declaró sin rodeos: Michael debería haberle dado el 10% de la canción, pero señaló que Jackson se negó a compartir ni las ganancias ni el crédito. En esa misma explosiva charla, Quincy desveló las inseguridades personales de Jackson, especialmente en lo que respecta a su cambiante apariencia. Reveló que solía meterse sin piedad con Jackson por sus operaciones estéticas, diciendo: le machacaba con el tema de la cirugía plástica, tío. Según Jones, Michael siempre desviaba la atención culpando a una misteriosa enfermedad de las alteraciones, una justificación que Quincy calificó como puras patrañas. Atribuyó la raíz del problema a un trauma profundo, citando: porque su padre le decía que era feo y lo maltrataba, dibujando un trágico retrato de la psique de la superestrella. Reflexionando sobre su trayectoria juntos, el entrevistador destacó la increíble trilogía de álbumes que produjeron que cambiaron la cultura y planteó la difícil pregunta sobre cómo fue ver el posterior declive de Michael. Ver el desmoronamiento de semejante talento le rompió el corazón. La pregunta quedó suspendida en el aire. Pues sí, la verdad, respondió Jones, pero rápidamente cambió a su filosofía sobre la fama, señalando que después de 60 años en el negocio sabe que el éxito es una bestia peligrosa. Describió la fama como un animal complejo, negándose a jugar al psicoanalista de salón o a ponerse demasiado filosófico sobre la oscuridad que consumió a la estrella. Es mucho que procesar, admitió, revelando que siempre percibió los demonios que atormentaban a Michael, sintiendo la tensión subliminal mucho antes de que se hiciera pública. Desmontó el mito de la superestrella feliz, señalando que aunque la tensión era sutil, podía sentirla constantemente. Michael nunca fue realmente ese tipo alegre y despreocupado que la gente imaginaba. Pero hay un capítulo más oscuro cuando se trata de las inquietantes acusaciones que han perseguido el legado de Michael durante décadas. Quincy Jones se ha negado notablemente a dar un paso al frente y defender a su antiguo compañero, optando en su lugar por guardar silencio o cambiar de tema. De hecho, ha tomado medidas activamente para distanciarse del artista cada vez que los escándalos se intensifican, protegiendo primero su propia reputación. Allá por 2019, en pleno apogeo de las consecuencias del documental Living Neverland, Jones fue noticia por eliminar las referencias a Jackson de sus materiales promocionales. Fue una jugada de marketing que revolucionó la industria musical de la noche a la mañana. Cualquier mención a Michael Jackson desapareció sigilosamente de la promoción del espectacular concierto de Quincy Jones en el emblemático Royal Albert Hall de Londres. En un principio, el evento se vendió al público como la noche de homenaje definitiva, un espectáculo concebido exclusivamente para rendir tributo a 3 de los discos de estudio más míticos y exitosos del rey del pop. La publicidad inicial prometía una experiencia irrepetible. Los álbumes por Off the Wall, Thriller por y por Bad por serían completamente reinventados e interpretados en directo por una gran orquesta sinfónica. Pero de repente todo cambió. El evento fue rebautizado con un título mucho más ambiguo: Quincy Jones presenta la banda sonora de los 80 álbumes y canciones que marcaron una época, eliminando así cualquier gancho directo con la estrella. Lo irónico es que, a pesar de la estudiada estrategia para borrar su nombre de la cartelería, los grandes éxitos de Michael resonaron igualmente aquella noche, demostrando que se puede eliminar la marca, pero es imposible acallar la música. Este cambio de rumbo en la promoción buscaba claramente centrar toda la atención en las canciones, poniendo distancia con la compleja y densa historia que unía a Quincy con el ícono del pop. Si dejamos a un lado los titulares y toda la polémica, la verdad incuestionable es que la magia que Michael y Quincy forjaron en el estudio fue una fuerza muy superior a lo que cualquiera de los dos hubiese conseguido por separado. Hablamos de 3 álbumes, 10 años de búsqueda de la perfección y un sonido tan personal que no solo definió la década de los 80, sino que sentó las bases de toda la industria del pop moderno. Mientras Michael dedicó el resto de su carrera a buscar la siguiente innovación y a intentar reinventar su propia imagen, Quincy consagró sus últimos años a defender y a brillantar el legado monumental que habían construido juntos. Pero seamos sinceros, por mucho que pasara el tiempo o que cambiara el relato, ninguno de aquellos dos gigantes pudo jamás escapar del todo de la sombra de su obra maestra conjunta. Cuando el mundo despidió a Quincy Jones en el año 2026, su partida nos dejó una de las trayectorias musicales más impresionantes e influyentes en la historia del espectáculo. Y aún así, con un repertorio repleto de leyendas del jazz y estrellas del soul, fue su revolucionaria colaboración con Michael Jackson la que transformó para siempre el panorama cultural a nivel mundial. Juntos no se limitaron a fabricar números uno, lo que hicieron fue escribir la historia. E incluso en el silencio que ha quedado, su obra sigue resonando con más fuerza que cualquier escándalo.